Amén. Entonces vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a dar comienzo a este estudio con la ayuda del Señor, así que vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este momento, Padre mío, Dios mío, que tú nos permites, Padre, poder adorar tu nombre, alabar tu nombre, bendecir tu nombre. Y permítenos, Padre, poder oír la voz de tu Espíritu en esta hora, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos ministres, que tú nos enseñes, que tú nos guíes, que tú nos lleves, Señor mío, Dios mío, a esas dimensiones sobrenaturales que tú quieres que alcancemos, Señor. Permítenos creer y confiar de tal manera, Padre, que nuestra vida sea transformada y cambiada por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te presento este estudio, te presento mi vida, te presento mis hermanos, Señor, para que todos podamos recibir la ayuda, el socorro que está en tu corazón y en tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, la palabra del Señor tiene como título el arrebatamiento. Se encuentra la palabra del Señor en Mateo 24, capítulo 42-44. Vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria de Dios. Está buena la imagen, hermano. Excelente. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Amén. Es una palabra hermosa, maravillosa, que nos lleva a estar velando y orando por la venida del Señor. Bueno, y esta palabra, estoy orando al Señor para que nos diera una palabra que necesitemos como ministerio, como iglesia, como cuerpo del Señor. Y el Señor me entregaba esta palabra, donde Él nos muestra a través de Primera de Tesalonicenses todo lo que Pablo vivió y todo lo que Pablo experimentó en aquel lugar. ¿Sí? Entonces, Pablo hizo o estableció una iglesia allá en Tesalónica, ¿cierto? Pero debido a la persecución, le tocó irse de ese lugar. Pero allá quedó Timoteo. Timoteo estaba a cargo de esa iglesia, y a través de Timoteo, él sabe las circunstancias actuales de esta iglesia. Él sabía cómo estaba pasando la iglesia de Tesalónica en este tiempo, y ahí fue cuando escribe esta epístola para expresar su alegría por la fe firme y constancia en medio de la persecución, ¿cierto? Entonces, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la persecución que esta iglesia estaba viviendo, ellos se mantuvieron firmes, ellos se mantuvieron con esa fe viva, ¿sí? A pesar de todo lo que ellos estaban viviendo, ellos daban testimonio a sus vecinos y a otras ciudades. Entonces nos damos cuenta de que eran hombres fieles, hombres y mujeres que se la jugaban en lo que decía la palabra, en lo que estaban instruidos por Pablo. Entonces es maravilloso porque así Dios quiere enseñarnos a través de esta carta de que necesitamos ser ese testimonio vivo y real de que hay un Cristo vivo, de que hay un Cristo que murió, que fue sepultado, pero que también resucitó y está en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en que podamos dar ese testimonio a todo aquel que nos rodea, y no solamente los que nos rodean, sino otras ciudades, otros países, y poder llevar ese mensaje de salvación y vida eterna más allá, ¿cierto? Entonces, pero también Pablo les quiere instruir hacia la santidad y una vida piadosa, ¿sí? Los quiere llevar a enseñarles también a vivir una vida piadosa, una vida en santidad, una vida llena del poder de Dios. También
le quiere dar a entender a ellos también sobre el retorno de Cristo, cuando Cristo viene, cuando está el arrebatamiento. Entonces, todo esto es como una enseñanza que trae Pablo, sabiendo que él está contento con lo que están viviendo los tesalonicenses, ¿cierto? Porque él tiene mucha alegría por todo lo que ellos viven en esa firmeza espiritual. Pero también hay cosas que arreglar en el camino y hay cosas que arreglar en nuestras vidas. Y así el Señor nos muestra en este día que también nosotros necesitamos también ordenar nuestra vida, porque muchas veces estamos en Cristo, vivimos en Cristo, pero muchas veces como que nos acostumbramos o como que vivimos como lejos de la realidad de que Cristo viene, ¿cierto? Y esta palabra por eso dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, no sabemos, no sabemos el día, ni la hora, ni el momento. Si nosotros nos damos cuenta todo lo que estamos viviendo alrededor, como dice su palabra, que hay guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, y todo lo que se está viviendo y todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto, lo que está pasando en Rusia, ¿cierto? Lo que está pasando, lo que pasó en Brasil, todo lo que ha sucedido. En Europa hubieron unas heladas impresionantes también que murió mucha gente. Entonces nos damos cuenta que en diferentes lugares hay muchas cosas que están pasando, catástrofes que están sucediendo y nos damos cuenta que entre más esas profecías se cumplen, más cerca está la venida del Señor. Amén. Entonces, nosotros, así como Pablo, envía esta carta a los hermanos de Tesalónica y también quieren instruirlos para vivir en una santidad, para vivir en una vida piadosa, para encontrarnos con el Señor, para tener ese encuentro personal con Cristo. Entonces, que así sea nuestra vida, que el Señor nos ayude para que podamos vivir piadosamente todos los días de nuestra vida, creyendo y confiando de que Cristo viene, de que un día nos encontraremos con Él, de que en mi corazón el anhelo es encontrarme con Él, ¿sí? Porque nosotros podemos vernos siempre cara a cara, pero el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestra vida y Él sabe si tenemos cosas que arreglar con Él, tenemos que arreglarlas ahora, porque Dios quiere que nos encontremos con Él y vivamos una eternidad con Él. Amén. Es maravilloso lo que la palabra del Señor nos dice. Es maravilloso porque el Señor trae una palabra para decirnos, ya es hora de que estés preparado, ya es hora de que estés vigilante, ya es hora de que ya no vivamos como niños, sino ya como gente madura, como gente que ya ha experimentado una vida en Cristo. Entonces, es hermoso porque Él quiere que en este tiempo que estamos viviendo, estemos esperando ese momento de reencuentro con nuestro Padre. Amén. Porque muchas veces las mismas circunstancias, las mismas situaciones, el mismo afán de la vida, muchas veces nos alejan de esa realidad y de esa verdad que es en Cristo Jesús. Pero Él quiere que retomemos esto, que lo tengamos latente en nuestro corazón, que lo tengamos latente en nuestra vida, porque Cristo está a las puertas, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. O sea, Dios está más latente de lo que podemos palpar en este tiempo. Entonces, es importante nosotros tener esa vida consagrada para Dios. Amén. Porque si nosotros en un tiempo cuando comenzamos vivíamos en ese primer amor, ¿cierto? Vivíamos en ese mover del Espíritu, en esa gracia, pero Él quiere que no sea el tiempo pasado, que no vivamos de glorias pasadas, que no vivamos de recuerdos, sino que hoy sea ese momento, ese vivir, ese fuego, esa gloria, esa gracia, ese poder de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Que cada vez que nosotros estemos ahí orando pues la brecha, haya ese fuego del Espíritu, esa gracia y ese poder de Dios manifestado en nuestras vidas para salvar, para alcanzar, para hacer cosas diferentes, para dar a conocer a Cristo
dar ese testimonio vivo y real de que hay un Cristo maravilloso, un Señor, un Dios, el Todopoderoso en nuestras vidas, ¿cierto? Que no solamente hablemos y declaremos una palabra, sino que ellos vean el testimonio vivo y real, que no sea solamente palabras, sino que sean nuestras actitudes, que todo lo que hagamos salga y brote de nuestro corazón para poder alcanzar esa gracia y esa bendición de Dios para aquellos que no lo conocen, para aquellos que están lejos, para aquellos que están cansados, para aquellos que están abatidos, para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que un día se cansaron, un día se apartaron, un día dijeron, sabe, esto no es para mí. ¿Cuántos pastores hemos escuchado de que se cansaron, de que se agotaron, de que la iglesia le dio la espalda y dejó, cerró su iglesia y se fue, ¿cierto? Entonces, pastores que hemos escuchado que están con depresión. Entonces, hay situaciones que tenemos que hacer, que tenemos que vivir en nuestra vida, en nuestro corazón, porque Dios es un Dios todopoderoso, Señor de todo, y Él quiere que nosotros podamos entender y comprender que su venida está cerca, que podamos alcanzar a aquellos que en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, se cansaron o se fatigaron de su presencia, de la comodidad y de la gracia de Dios. Amén. Entonces vamos a seguir con este estudio. Entonces ahí, cuando Pablo trae esta epístola o esta carta a los tesalonicenses, quiere exhortarlos a vivir y estar listos para cuando venga Cristo. Entonces, nosotros vamos a leer segunda de, le digo, primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 6. Entonces aquí es cuando habla de lo que le dice, de lo que le dice Timoteo, de todo lo que él experimenta y él está agradecido de esto, de lo que ellos viven en Cristo Jesús. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, ¿cierto? Entonces ahí está diciendo que el mensaje no fue en vano, que ellos creyeron en medio de la oposición, en medio de las circunstancias que estaban viviendo, esa palabra alcanzó a ellos. Para nuestra exhortación, no predico de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo, no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy, muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos de Dios, también el cual santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces ahí Pablo le habla en esta carta a los tesalonicenses y les dice todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos trabajaron, todo lo que ellos se esforzaron por eso,
y todo lo que el Señor hizo en ellos no fue en vano. Amén. Y así es como lo ha sido también en nuestras vidas. Entonces, también nos damos cuenta de que en el capítulo, el mismo 2, del 9 al 12, también nos habla de lo mismo, ¿cierto? De todo lo que Pablo les está diciendo, les está como dando a conocer todo lo que se vivió en esa época y todo lo que ellos pasaron, todo el trabajo que hubo, todas las circunstancias que vivieron en medio de la opresión, en medio de la persecución, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de todo lo que el Señor en su amor y en su misericordia les permite poder tener ese testimonio del apóstol, ese testimonio de ese hombre de Dios, de cómo hizo las cosas, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios y aún ni para agradarse a él mismo. Y eso es lo que nos enseña de cómo nosotros debemos de vivir para Dios en las circunstancias y en las situaciones difíciles que se nos presente en el trabajo ministerial que se va a realizar o que se realiza durante todo este tiempo para que el Señor sea glorificado en todo. Amén. Entonces también nos habla en el capítulo 4, también habla de la vida que agrada a Dios. Todo lo que le agrada al Señor y cómo debemos de vivirlo, ¿cierto? Voy a leer en este momento, voy a leer el verbo arrebatar. El verbo arrebatar dice, llevar tras sí llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. O sea, llevar tras sí o consigo, ¿sí? Llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible. Ese es el significado de arrebatar, ¿sí? Y también en la palabra, en el vocablo griego, se llama arpazo, traducido arrebatados, ¿sí? Entonces, esto es la traducción de arrebatar o del vocablo arpazo, ¿sí? El vocablo griego. Entonces, aquí nos muestra el significado de qué es arrebatar. Es como sacarlo con fuerza, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a leer arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4:17. En el 4:17 nos dice lo siguiente. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, este es el significado de arrebatar. Entonces, nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron antes, y nos vamos a encontrar con él en las nubes. Aleluya, glorificado sea el Señor. Este acontecimiento descrito en este pasaje, ¿cierto? Es arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con el Señor en el aire. Ahí es cuando nos vamos a encontrar con él en el aire. Incluye solo los fieles de la iglesia de Cristo. En los instantes que preceden el arrebatamiento, cuando Cristo esté descendiendo del cielo por su iglesia, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo. O sea, cuando Él se esté acercando, los muertos están resucitando en un cuerpo glorificado. Amén. También dice la palabra del Señor que vamos a leer Apocalipsis 24. Esta no es la misma resurrección descrita en Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Dice. Apocalipsis. Gracias, hermano William, por los versículos, por la ayuda que usted nos da por esas imágenes.
Gloria a Dios. Gracias, hermano. Señor lo bendiga mucho. Que muchas veces no lo damos a tiempo, sino ahí corriendo, pero Dios es bueno y Dios bendiga todo su trabajo y todos nuestros hermanos que están detrás colaborándonos y ayudándonos para que esto sea posible. Así que vamos a leer Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Entonces, de esta resurrección no está hablando. Esto es de lo que va a suceder del tiempo del anticristo y, bueno, otro tema, ¿no? Sí, sí, sí tengo. ¿Sí me escucha? Sí, pastor, sí lo escuchamos. Ya. Es que parece que me está perdiendo el internet. Y abro la puerta para mí. Sí, ábrela. Ah, pero ahí lo escuchamos perfecto, pastor. Ya, sí. Ya, ábrela. Ya, ok, seguimos. También, ¿qué sucede después de Cristo? ¿Cierto? Esto sucede después de Cristo. Vuelve a la tierra, destruye a los malvados y ata a Satanás. Esto lo encontramos en Apocalipsis 19:11. No, también se cierra solo, no. No. ¿Amén? Apocalipsis 19:11. Entonces dice, después de Cristo, la resurrección de Apocalipsis 24 se refiere a los... ¿No tenemos ese? No, pastor, esa no. Ah, ya. Apocalipsis 19. Vamos a leer. 19:11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Entonces el Señor nos bendiga y nos ayude porque dice que destruirá a los malvados y va a atar a Satanás. ¿Quién es el Cordero de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, la resurrección en Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Ese fue el que ya leímos, ¿cierto? Y se refiere a los mártires de la tribulación y posiblemente a los santos del Antiguo Testamento. Eso está en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Que el Señor sea glorificado con esta palabra de vida y Él nos muestra todo lo que ha de acontecer, todo lo que vamos a vivir, ¿cierto? Todo lo que estamos viviendo y todo lo que se está presentando es porque va a llegar ese tiempo en el cual vamos a estar con Él, vamos a reinar con Él, vamos a gozarnos en su presencia. Y todo lo que estamos leyendo en este momento es algo que nosotros lo debemos de saber, lo debemos de tener, pero lo más importante de todo esto es estar preparados para la venida del Señor, para el arrebatamiento en ese tiempo que el Señor viene y va a levantar a su iglesia. Amén. Pero estos son versículos que es algo que va a acontecer, que va a suceder después. Nadie sabe el día, ni la hora, ni el tiempo, pero Dios sabe el momento exacto de todo lo que ha de acontecer. Amén.
cada vez que predicamos su palabra, cada vez que vamos a conocer, cada vez que más gente se arrepiente, se convierte, se acerca más la venida del Señor. Así que es importante estar orando, estar clamando por nuestras familias, por nuestros familiares, para que ellos puedan alcanzar esa salvación en Cristo Jesús, porque el tiempo está corto, ¿cierto? Y muchas veces, así como nos decía nuestro pastor Mario, decía, él se ponía a pensar también de lo que decía sus hijos, ¿qué? Su familia, ¿qué? ¿Cierto? Que le producía dolor esa situación y esas circunstancias que estaban viviendo, estar lejos del Señor, porque esto es una realidad, es una verdad. Y muchas veces la gente de todo lo que se vive en este tiempo, que está de moda el homosexualismo, porque no es algo que la gente lo busca por su orientación sexual, sino es por moda. Es porque está de moda ser homosexual, ser lesbiana, todos quieren serlo. Entonces, todas esas modas, toda esa maldad, todo aquello que va en contra de su palabra, todo eso se está manifestando ahora y por eso los jóvenes no quieren nada con Cristo, no quieren nada con la verdad de Dios, no quieren nada con la realidad, porque todos piensan que es algo que ya pasó, algo que no va a suceder, algo que está obsoleto, ¿no ve? Entonces, es difícil este tiempo, pero para Dios nada es imposible. Solamente necesitamos estar, así como decía su palabra, velando de día y de noche, velando por nuestros hijos, velando por nuestro cónyuge, velando por nuestras familias, nuestros familiares cercanos y lejanos, velando por ellos, velando para que la gracia y el poder de Dios les conceda que se arrepientan, que el Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio, porque solamente necesitamos es predicar a Cristo para que ellos puedan, a través del Espíritu Santo, ser guiados al arrepentimiento, ser convencidos por el Espíritu para que puedan vivir esa vida abundante, poderosa que nosotros vivimos en Cristo Jesús. Amén. También dice, al mismo tiempo que se levanten los muertos en Cristo, los creyentes vivos serán transformados. Su cuerpo será revestido de inmortalidad. Está en 1 Corintios 15, del 51 al 53. ¿Sí? Eso ocurrirá en un tiempo muy breve, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Eso es en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿cuánto se demora un pestañeo? ¿Cuántas milésimas de segundo? Son como 10 milésimas de segundo o 3 milésimas de segundo es un pestañeo. Entonces nos damos cuenta, si lo vemos así naturalmente, es algo supremamente rápido. Entonces, que el Señor nos guíe y nos ayude porque estamos en este tiempo, estamos en este mundo y necesitamos estar de acuerdo con lo que dice su palabra. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces, los muertos van a resucitar primero, van a ser transformados. Nosotros también vamos a ser transformados por el poder de Dios. Y también dice su palabra que es esto mortal se va a vestir de ¿qué? De inmortalidad. Aleluya. Y lo corruptible se va a vestir de incorrupción. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces es maravilloso. Si nosotros nos damos cuenta de la inmortalidad, de lo que Dios nos ha hecho partícipe en esa inmortalidad poderosa, es algo maravilloso. Es algo que uno no puede, digamos, explicar, porque muchas veces uno habla con la familia y habla estos temas, pero muchas veces es algo inexplicable, algo maravilloso, algo que solo Dios en su misericordia nos puede permitir vivir en este tiempo, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude
hacerlo conforme a su amor y su bondad. También dice la palabra del Señor: los creyentes resucitados y los transformados serán arrebatados juntos para reunirse con Cristo en el aire, es decir, en la atmósfera entre la tierra y el cielo. Amén. Entonces vamos a ser transformados en aquel lugar, en la atmósfera. Serán unidos con Cristo de manera visible. O sea, vamos a ver a Cristo, vamos a verlo y todos los ojos lo verán, dice su palabra, ¿cierto? Entonces va a ser algo que nadie va a quedar excepto de eso, que va a decir, no, es que yo nunca supe, no, es que nunca me dijeron, es que yo no sabía, porque va a ser todo de acuerdo a lo que dice su palabra y va a ser algo visible. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer Primera Tesalonicenses 4, del 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. El Señor nos bendiga y nos ayude para ese momento glorioso que se aproxima. Llevados a la casa del Padre en el cielo, ¿cierto? En Juan 14, versículos 2 y 3. Dice, muchas moradas hay. No tiene problema. ¿Juan qué? Espera, que aquí lo tiene Will. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, ¿sí? Y dice Jesús que Él se fue a preparar lugar para nosotros. Él está preparando ese lugar, está preparando esa morada para estar con Él por la eternidad. Aleluya. Gloria al Señor. Maravilloso el Señor, maravilloso todo lo que Él nos dice a través de su palabra. Y unidos con los seres amados que hayan muerto en Cristo Jesús, ¿no? Serán apartados de todo sufrimiento. Primera de Corintios 5, 2 y 4. Serán apartados de todo sufrimiento. Segunda de Corintios. Dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Entonces, esa vida poderosa, eterna, que dice su palabra que gemimos dentro de nosotros. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo también decía, el vivir en Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces, hay algo que dentro de nosotros quisiéramos esa gracia de estar en su presencia, de estar vestidos de esa inmortalidad, de estar vestidos de esa vida espiritual. Entonces, dentro de nosotros hay un gemir, hay algo que deseamos, ¿cierto? Que anhelamos dentro de nuestro ser. Nuestro cuerpo siempre va a querer ir en contra
de lo espiritual, pero tenemos que vencer, tenemos que llevar este cuerpo a sujetarse a la palabra, a la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que podamos ver todo lo que nos enseña la palabra, porque el Señor quiere que estemos hallados vestidos y no desnudos, vestidos para la presencia del Señor, vestidos como una novia ataviada para su marido, vestidos en la gloria presente, en la gloria poderosa venidera en Cristo Jesús. Dice, estamos en 2 al 4, ¿cierto? Y toda persecución y toda opresión, ¿sí? De todo dominio del pecado y de la muerte. Apocalipsis 3:10 dice, entonces seremos apartados de todo sufrimiento cuando estemos en su presencia, de toda persecución y opresión. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, por eso no debemos de cansarnos, debemos ser pacientes para alcanzar esa obediencia al Señor de su palabra, ¿cierto? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y aquí habla es del momento que va a venir el arrebatamiento y nos vamos a encontrar con Él, pero siempre y cuando estemos haciendo su voluntad, estemos viviendo con paciencia, esperando su retorno, esperando su venida, esperándolo en el Espíritu, orando y velando, porque dice que para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una prueba y Él va a saber quiénes son y quiénes no son, ¿cierto? Y por eso el Señor quiere que nosotros tengamos esa paciencia para esperar su venida. Amén, haciendo lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos bendiga. De todo dominio del pecado y de la muerte, dice, el arrebatamiento los libra de la ira venidera, ¿cierto? Quiero leer Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Y esperar de los cielos a su Hijo, esperar el momento que Él venga, ¿cierto? Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, nos libra de esa ira que va a venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la ira? Es la gran tribulación, la situación que se va a venir por todos aquellos que no quisieron nada con el Señor, que no quisieron arrepentirse de sus pecados, que prefirieron seguir haciendo lo malo delante de sus ojos y no quisieron tener ese encuentro personal con Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para poder seguir predicando su palabra, alcanzando primeramente en nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿sí? Y todos aquellos que son nuestros familiares, amigos, vecinos, y seguir predicando esa palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, es decir, de la gran tribulación. De eso el Señor nos quiere guardar y librar, ¿cierto? Dice, la esperanza de que el Salvador pronto vendrá a llevar a los creyentes del mundo para que estén siempre con el Señor. Vamos a leer el 4:17. Ah, sí, ya lo leímos. Dice también. Dice, es la bendita esperanza de todos los redimidos.
Tito 2:13. Y es una importante fuente de consuelo para los creyentes que sufren, ¿cierto? Es una importante fuente de consuelo. Es lo que dice su palabra en esta hora. 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Guardando la esperanza y la bienaventurada y la manifestación gloriosa. O sea, esa manifestación de Cristo en Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea su nombre por todo lo que el Señor nos enseña y nos permite a través de su palabra, Señor. Así también dice, Pablo se incluyó porque en Primera de Tesalonicenses 4:17, que eso ya lo leímos, ¿cierto? Porque sabía que la venida del Señor podría haber sucedido durante su vida y les comunica esa misma esperanza a los tesalonicenses. La Biblia insiste en una espera continua con anhelo del retorno del Señor. Los creyentes de hoy tienen que estar siempre vigilantes y esperanzados de que venga Cristo a llevarlos consigo. Amén. Entonces, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra vida vigilante para que podamos estar esperanzados de que va a venir Cristo a llevarnos consigo. Vamos a leer Romanos 13:11. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque es una palabra maravillosa, donde Él nos muestra esta realidad que necesitamos tener latente en nuestra vida. Amén. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿cierto? Que cuando creímos. Cuando creímos, yo llevo unos añitos, llevo 20 años acá en Chile, y eso es lo que llevo con el Señor, y nos damos cuenta de que cada día se acerca más la venida del Señor, cada vez está más cerca su venida, y por eso dice, y esto conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, ya no estemos soñolientos, ya no estemos cabeceando, ya no estamos durmiendo, ¿sí? Ya es el tiempo, o sea, ya está por venir el Señor. O sea, lo que yo les decía al principio, ya es hora de que seamos ya maduros, ya que no estemos jugando al evangélico, sino viviendo una vida consagrada para el Señor. Amén. Porque esta palabra nos dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sí? Y cada día se acerca mucho más su venida. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para vivir esa vida abundante que el Señor tiene. La parte de la iglesia que deje de abstenerse del mal y le sea infiel a Cristo. Esa iglesia, o sea, la iglesia debe de vivir una vida consagrada y no serle infiel, ¿cierto? Dice que no deje de abstenerse del mal, que siempre sigamos absteniéndonos del mal, que siempre sigamos absteniendo de todo aquello que nos saca de la bendición, de la comunión con su espíritu y poder vivir una vida fiel al Señor, ¿cierto? Y dice, porque será dejada. Quiero leer Mateo 25:1. Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿cierto? Aquí habla de las vírgenes insensatas y habla de las vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. Entonces, Dios no quiere que nos pille sin aceite en nuestras lámparas, que no estemos sin la llenura del Espíritu Santo, representa el aceite, sin la llenura del Señor, porque su palabra nos dice que si oyeres la voz, cuando
Cuando oímos la voz del Señor es porque tenemos comunión con Dios. Cuando hay discernimiento en nuestras vidas es porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Estamos en la comunión, en la intimidad con el Padre y podemos entender, podemos comprender, podemos tener revelación de su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y quiero leer esta palabra porque aquí como nos habla de las insensatas y de las mujeres, de las vírgenes que estaban esperando al esposo, también hay una palabra en Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros, así como el testimonio de Pablo, ¿cierto? Como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos santificados para Él. Cuando habla santificados, quiere decir apartados, separados para algo. Y estamos separados para Él. Para Él estamos separados, ¿cierto? Santificación, que os apartéis de fornicación. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga de todo lo que dice esta palabra, ¿cierto? Apartéis de fornicación. Todos sabemos qué significa fornicación, ¿cierto? Porque Dios quiere que estemos santificados, porque si nos encuentra en fornicación, en adulterio, en todas esas cosas sexuales, no podemos retornar con Cristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda arrepentirnos, que el Señor nos conceda un espíritu de arrepentimiento genuino para estar en la santidad que el Señor nos demanda. Amén. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, ¿sí? En santidad, dentro del matrimonio, dentro del propósito de lo que cual el Señor lo ha creado, ¿cierto? Y honor, rindiéndole el lugar que corresponde a la esposa. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuáles son las situaciones de concupiscencia, de todas las malas prácticas que se hacen en el mundo, que se hacen en la gente que no conoce a Cristo, o viviendo de una manera que no corresponde de acuerdo a lo que está establecido en la palabra del Señor? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Amén. Y no hay que engañar a los hermanos y vivir una vida correcta. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso nos llamó. Y por eso esta palabra viene a nuestras vidas para decirnos que la iglesia del Señor debe de abstenerse del mal y que no le sea infiel al Señor, ¿cierto? Porque esta iglesia será que se quedará. Y por eso habla de lo que dice, tiene como título acá en Primera Tesalonicenses 4, dice, la vida que agrada a Dios, ¿sí? Y estamos hablando de la venida del Señor. Estamos hablando que si hay alguna de estas cosas en nuestras vidas, tenemos que arreglar cuentas con el Señor porque Cristo viene. O sea, Cristo está a las puertas y Dios quiere que retornemos con Él, ¿cierto? Permanecerá como parte de la iglesia apóstata, esta iglesia que no se va, porque aquí está hablando y está haciendo claro de todo de lo que no es de Dios. Y el 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda esa gracia para poder aprender de lo que el Señor nos dice y poder renunciar a aquello que estamos haciendo mal. Amén. Porque Dios es justo.
Dios es santo y Él quiere que también seamos santos y vivamos en esa santidad y en esa consagración que Él nos ha llamado, en esa santificación para retornar con Él. Amén. Por eso necesitamos escudriñar nuestra vida, escudriñar nuestro corazón, escudriñar todo nuestro ser y tenemos que hacer cambio. Y por eso esta palabra viene hoy a decirnos, Cristo viene, prepárese, esté velando, esté ordenando su vida, esté ordenando su casa, esté ordenando su familia, porque Cristo viene. Amén. Porque muchas veces le damos prioridad a otras cosas que no son prioridad. Y me involucro en eso, porque muchas veces uno está preocupado de otras cosas, del trabajo, de otras cosas, y muchas veces pasa por alto muchas cosas que el Señor nos dice. Pero es maravilloso el Señor porque Él siempre nos habla antes de tiempo. Y siempre ha sido así, siempre nos habla antes de tiempo, siempre está ordenando nuestra vida, ordenando nuestros pasos, ordenando nuestro caminar con Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrarnos con Él, para que podamos vivir una vida completa en Él. Aleluya, glorificado sea el Señor. Dice, después del arrebatamiento viene el día del Señor, un tiempo que trae angustia e ira a los impíos. ¿Cierto? Primera de Tesalonicenses 5:10. Entonces, después del arrebatamiento, cuando ya nos hayamos ido con Cristo, viene el día del Señor, un tiempo que trae angustia. Y todo aquel que se queda va a vivir esa angustia, va a vivir la ira a los impíos, ¿cierto? El impío es el que estaba con Dios y se aparta de Dios. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:10. Dice así, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Entonces, esto es lo que decía Pablo y le decía a los hermanos, eso, así como ustedes están animando, como ustedes están exhortando, síganlo haciendo, porque eso nos garantiza que nosotros podamos cambiar, podamos hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor y con el poder de su Espíritu para poder vivir una vida santificada para el retorno de Cristo. Amén. Y dice, y luego seguirá la segunda etapa de la venida de Cristo, cuando venga a destruir a los impíos y reinar en la tierra. Amén. Vamos a dar término, vamos a colocar este versículo que es Mateo 24 del 42 al 44, que fue el primer versículo que leímos. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude. Tomé esta palabra del Señor, la tomé porque sé que Dios está ministrando nuestras vidas, así como el Señor envía esta carta a los tesalonicenses y les aprueba toda la fe, aprueba toda ese testimonio que estaban dando, pero también Él los exhorta a que puedan vivir en una vida santa para el Señor. Amén. Vemos que en medio de la persecución, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, ellos permanecieron fieles, ¿sí? Pero hay cosas que arreglar con el Señor. Y yo sé que lo que yo tengo que arreglar con Dios, usted también sabe que lo que tiene que arreglar con Dios. Y eso es lo maravilloso, que el Señor quiere que arreglemos nuestra vida, ordenemos nuestros pasos, porque dice su palabra, velad, velad, velad. La palabra velad es estar despierto en el espíritu. Podemos dormir el horario normal que tenemos que dormir, pero en el espíritu tenemos que estar despiertos. ¿Cómo vivimos despiertos en el espíritu? Teniendo una comunión y una intimidad con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos hace estar despiertos. Eso es lo que nos hace escuchar la voz del Espíritu y poder estar velando en todas las áreas y en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Sí? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, ¿cierto? Si nosotros supiéramos a qué hora va a venir el ladrón, ahí lo esperamos con un palo o con un bate apenas abra la puerta, ¿cierto? Pero no lo sabemos. Así que tenemos que estar atentos. Y eso es lo que dice el Señor. Nadie sabe la venida del Señor. Nadie sabe su retorno. Nadie lo sabe. Por eso tenemos que estar
siempre vigilantes, siempre atentos, siempre despiertos, siempre santificados, guardados, apartados y separados para Dios, porque no sabemos el día ni la hora, ¿cierto? Por tanto, vosotros estar preparados, y eso es lo que el Señor quiere, que ya estemos preparados. No es que estemos comenzando a prepararnos, no, ya estemos preparados. Porque es así como nosotros hacemos hábitos en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos hábitos? Cuando éramos chiquitos, ¿cierto? Nos enseñaban, lávese los dientes, tome la crema, tome el cepillo, y ya cuando ya somos adultos ya lo hacemos automáticamente. Ya después de la ducha, lavamos los dientes y listo, ¿cierto? Ya la mamá a los 40 años no me está diciendo, ya se lavó los dientes, o vaya, lávese los dientes. Entonces es lo mismo, ya debemos de estar preparados, o sea, ya sabemos que tenemos que renunciar a todo lo que decía la palabra, ¿cierto? A la fornicación, al adulterio, a no tener una esposa en concupiscencia, ¿cierto? Vivir esas cosas ordenadas, una vida consagrada, santificada, ya lo sabemos, ya tenemos es que estar preparados, ya eso ya quedó atrás, ya todo lo que hacemos que no le agrada al Señor, las malas palabras, todas las cosas que de una u otra manera no le agradan al Señor, la ira, el enojo, la violencia, todo eso ya quedó atrás. Ya tenemos que estar preparados, ya esperando al Señor, ya vestidos, ya esperando incorporarnos con Él en el cielo. Y eso es lo que dice su palabra, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿cierto? Entonces ya es algo que ya sea parte de nuestra vida. El vivir consagrados para Dios, el vivir apartados para Dios, ya es parte de nuestra vida, ya es parte de nuestra naturaleza. Ya si yo me levanto, ya yo sé que tengo que hablar con mi Señor, sé que tengo que tener esa comunión con mi Señor, sé que tengo que agradecerle, sé que tengo que presentarle el día, sé que tengo que honrar a mi Padre, ¿cierto? Y asimismo también saber qué es lo que me quiere decir en este día, qué me quiere hablar en este día, qué quiere que yo haga en este día. Entonces ya tenemos que estar preparados, ya listos, ya sabiendo que el Señor viene, que el Señor está ahí y también poder hacer lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga este estudio, que el Señor bendiga a nuestros hermanos, nuestros pastores y todos aquellos que se pudieron comunicar, conectar en este tiempo y también para poder ir a también visitar a nuestros hermanos que no se pueden conectar. Amén. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar. Voy a orar al Señor por esta palabra. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, tú nos recuerdas, Padre, que necesitamos estar a cuentas contigo. Necesitamos estar despiertos en el Espíritu, Padre, porque tu retorno está cercano, Señor. Vemos todas las señales que vemos en el mundo entero, pero sabemos, Señor, que no sabemos del día ni la hora, Señor, y necesitamos estar preparados para encontrarnos contigo. Ayúdanos, Padre, a renunciar a todo aquello que aún no hemos podido renunciar, Señor. Danos la fuerza, danos la fortaleza, danos la humildad, Señor, para reconocer que estoy mal, para reconocer que te necesito, para reconocer, Padre, que necesito de tu santidad, necesito de tu amor, necesito de tu misericordia, Señor. Concédenos un espíritu de arrepentimiento genuino, Señor, donde podamos renunciar al pecado, a la maldad, alejarnos de todo aquello que nos hace daño, que nos quiere robar la comunión, la intimidad, Señor, contigo. Y cuando tú vengas en tu regreso, Señor amado, oh Padre, ten misericordia y ayúdanos como pueblo, ayúdanos como iglesia, como ministerio, Señor, que siempre estemos a cuentas contigo, Señor amado. Yo te pido, Padre, por todos mis hermanos, por mis pastores y por todos mis amigos, mis familiares, Señor, para que tú nos concedas esa gracia y esa ayuda que tanto necesitamos para oír, para entender, para escuchar, Señor, la voz de tu Espíritu y poder recibir, Señor, toda la fuerza y la fortaleza que necesitamos para cambiar, Señor, para hacer lo que tenemos que hacer, Señor, para vivir, Señor mío, consagrados, Señor mío, separados y apartados para ti, para ese momento crucial que es inminente, Señor, que es encontrarnos contigo en el espacio, encontrarnos contigo en el cielo, Señor.
te amo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas y nos muestras y nos recuerdas a través de tu palabra que necesitamos, Señor, ponernos a cuentas contigo. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.